Hola, buenas noches, señora Patricia. Me presento, mi nombre es Natalia Cortés Camacho, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Estoy estudiando comunicación social. En mi materia de ecología humana me piden realizar una entrevista a un adulto mayor para preguntarle sobre diversos temas, sobre su infancia, tradiciones, política, entre otros. Mm, Entonces, eh, presento a la señora Patricia Camacho González, profesional en psicología con 52 años de edad. Buenas noches, Natalia. Gracias por invitarme. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta sobre el tema de migración. Entonces, la primera pregunta es, ¿de cuál región del país proviene usted y sus familiares? Pues yo nací en Bogotá, pero mi familia proviene del Tolima. Ok. ¿Existen antecedentes de migración de su familia? Sí, yo tengo unas tías que se fueron hace como 40 años. Ellas emigraron a México y a Europa. Y ¿Y unos cuál fue tíos. el motivo de la migración? Realmente fue buscando nuevas oportunidades, ¿no? Como una mejor vida. Mm, sí, claro. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Muchas en la cocina, en la forma de hablar, en la forma de criar los hijos. Realmente uno es lo que hicieron de uno en su familia, ¿no? Eh, De lo que le muchas. enseñan. Sí, lo que uno vive. Hay cosas, por ejemplo, que viví con mi abuelo en la finca que pues que nunca se me han olvidado de cómo sembrar, de cómo coger, cómo arreglar una gallina, cómo fueron experiencias que son inolvidables, ¿no? Mm, sí, son como costumbres. Sí. Em, Sobre el tema de su infancia, ¿cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? O sea, los que más como la marcaron. Pues hay muchísimas cosas, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Yo creo que la experiencia de vivir en la finca de mi abuelo fue una cosa maravillosa. Y a pesar de que yo era muy pequeña, tenía 8 años, entre 7 y 8 años. Eso fue algo yo creo que es la etapa más feliz de mi niñez. Y pues hay muchos recuerdos, ¿no? Muchas cosas, pero yo creo que esa es como la más relevante y la más feliz y la que más me gusta recordar. Esa es la época de su infancia más feliz. Sí. ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Allá en esa finca yo jugaba, eso yo era dueña de grandes extensiones de tierra y, y los Mm, pájaros carpinteros eran mis amigos y yo manejaba un carro por todas esas montañas y cargaba cosas en mi imaginación, ¿no? Y con mis primos nos rodábamos por una montaña que había muy pendiente así. Nos poníamos unos costales en el rabo y eso estaba lleno, porque eran unos árboles muy grandes, estaba lleno de hojas y nos rodábamos, era un tobogán natural, ¿no? Entonces era muy chévere. no, muy chévere. Sí. ¿Recuerda anécdotas, cuentos o historias que le contaban sus abuelos o sus padres?
Me acuerdo un cuento que mi mamá me contó. Ella se crió en esa misma finca donde yo que le estoy contando. Y ella me contó un cuento que fue algo que ellos vivieron de verdad, ¿sí? No fue pues en su imaginación de niños, ¿no? Entonces ellos, una vez una señora fue a visitar a mi abuela y ellos escucharon la conversación y la señora fue a contarle un chisme, decirle que habían encontrado la piedra de imán. Y, Mm, y la piedra de imán era, le dijo que eso era mágica y que atraía los metales y que traía desgracias. Y bueno, la señora le contó un poco de cosas que los niños escucharon. Entre eso mi mamá era terriblemente, tiene una imaginación desbordante. Entonces ella se le ocurrió de una vez que ella había visto la piedra esa en el río, en la quebrada, porque por la casa abajo pasaba una quebrada. Y entonces ella se fue y se llevó a los hermanos y los hermanos alistaron, que eran más pequeños que ella, entre un costal metieron cosas, que cucharas y flores y piedras y todo lo que se les ocurrió para coger la piedra, porque la piedra no se dejaba coger, porque saltaba y ya no me acuerdo cuántas cosas más. Ellos se imaginaron un poco de cosas más aparte de lo que la señora les dijo a mi abuela. Y se fueron y encontraron la tal piedra y la pusieron en el costal y la trastearon y le hicieron un altar y duraron muchos días jugando, se volaban de la casa para ir al altar que le tenían a la piedra y un buen día mi mamá se inventó que la piedra era diabólica y que tocaba devolverla al río y entonces le hicieron un ritual de despedida. Fue muy chistoso. Entonces, eso, pues para mí era un cuento, ¿no? Pero pues para ella realmente sí lo vivió. sí, sí pasó, sí. Em, a ver, ¿cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, música, bailes, entre otras expresiones culturales más relevantes de su lugar de origen? Mm, Bueno, las fiestas en el Tolima son a mitad de año. Está el San Juan, el San Pedro. eh, Se viven, bueno, antes de la pandemia, se viven, Sí, pues una fiesta total, ¿no? O sea, la gente tienen en una todo el pueblo. producción gastronómica muy rica, con tamales, lechona, y realmente todos los pueblos del Tolima viven eso, ¿no? Es muy agradable, muy bonito y, y pues tienen muchos años, ¿no? Toda la vida, que yo me acuerdo, siempre han celebrado eso. Y es una tradición también no solo del Tolima, sino del Huila, ¿no? Que celebra las mismas fiestas, porque Sí. antes eso era una sola tierra, se llamaba el Tolima Grande. Después lo dividieron y se formó el Mm, Huila, pero realmente son dos pueblos hermanos. Entonces celebran las mismas fiestas. esa es como la más emblemática. Sí, digamos que la música, que también, digamos que la música que yo recuerde que están los bambucos, las guabinas, que es música típica tolimense y Folclórica. sí, muy, muy bella. Los bailes respecto también de esa música son muy bonitos, ¿no? Y todavía los enseñan en los colegios, todavía se preserva esa cultura folclórica colombiana, ¿no? Sí, aún está presente. ¿Recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Y si hubieron esos acontecimientos, ¿cuáles fueron? Bueno, digamos que ahí la historia en la familia, porque pues, mi familia, la familia materna mía es campesina, ¿no? De Villarrica. Entonces ellos en la violencia, eh, mi abuelo tuvo que salir de su casa porque eh,
porque pues la chusma se metió. Bueno, no tengo muy claro si fue que antes dijeron que se iban a meter. El caso fue que mi abuelo no quiso esperar a que como que llegaran. Era un hombre como muy responsable. Y tenía 11 hijos, y sacó a toda su familia, a mi abuela y a sus 11 hijos, y los llevó para Girardot. Y él se quedó en Villarrica. Y en ese momento mataron un hermano de él, que él era el más joven, y, y eso hizo que él se quedara, o sea, que él tuviera su familia como 2 o 3 años viviendo en Girardot, pues desplazados. Mi abuela conocía gente muy rica, ellos no eran ricos, pero ella sí conocía gente rica que los acogió en su casa, gente muy buena, y los mantuvo por ese tiempo. Y después él volvió y volvió le habían quemado su casa, le arrasaron todo, y volvió e Muy inició fuerte. y siguió creando sus hijos, y ya pues nunca más volvió a salir de allá hasta que se murió. Yo creo que en Colombia a todo el mundo nos ha marcado la situación política, ¿no? Digamos que eso le pasó a mi familia materna. Pero personalmente, ya en mi hogar, criando mis hijos, hubo la violencia de cuando Uribe tomó el poder en el año como 2005. Y antes de que él tomara el poder, realmente el país estaba patas arriba. Y había mucha violencia que nos afectó porque nosotros éramos una empresa de grúas, y, por ejemplo, nosotros no podíamos mandar servicios después de las 6 de la tarde a un pueblo muy cerca de donde vivíamos, que es Icononso, que queda a 20 kilómetros, y ni siquiera ya podíamos mandar una grúa en la noche porque la podían quemar. A Villarrica, por ejemplo, no se podía ir. En sitios que uno no podía ir, al Espinal, porque lo robaban, lo mataban. Las varias veces tuvimos ataques de bala, que le pincharon las llantas a la grúa. Otro día la guerrilla se tomó la carretera y el conductor le puso una pistola en la cabeza al conductor, y el muchacho se voló. No lo mataron ese día porque no le tocaba. Pero sí o sea, sí realmente vivimos eso, ¿no? Esa violencia, aunque nunca tuvimos una víctima en la familia, pero sí vivimos ese estrés y esa situación tan difícil, ¿no? De la violencia del país, sí. Sí, sí, señora. Pues no sé, señora Patricia, si quisiera agregar algo más de algo sobre su familia, que recuerde, algo más que nos quiera ¿Sobre, compartir. sobre qué tema? ¿Sobre el de la violencia Del o...? que, no, del que desee contarnos para agregar algo más a la entrevista. Pues no sé, pues bueno, digamos que mi familia paterna sí es bastante desconocida, porque ellos eran del Huila, y, ellos sí eran muy ricos, y es una familia mi abuelo fue gobernador del Huila, y era un hombre violento, agresivo, autoritario, y, y él crió a su familia así, ¿no? Mi papá fue alcalde de Girardot, y cuando fue alcalde de Girardot, él tenía, por ejemplo, una premisa, y era que en ese tiempo los hombres homosexuales no se podían, nadie, no se podían dejar ver que eran homosexuales, porque el que se dejaba No ver, podrían, sí, no se podían mostrar, ¿no? O sea, y mi papá, al que mm, pillaba, le tenía orden a la policía de agarrarlos y llevarlos a un matorral por donde había pringamosa, que es una planta que tiene unas pullitas con un veneno en la punta que pica. Y le bajaban los pantalones a los pobres hombres y les pegaban con pringamosa, que para que no fueran homosexuales. Sí, mi Dios papá. mío. Y yo creo que él le heredó eso a mi abuelo. Mi abuelo sí mandaba a matar a la gente. Era demasiado. Mi abuelo, eso contaban que
que mi abuelo tenía lepra. Lepra es una enfermedad que hubo en el pasado que no tenía cura y en ese tiempo pues no tenía cura. Y supuestamente mi abuelo tenía lepra y a mi abuelo le dijeron que haciéndose un caldo con los testículos de un hombre se curaba. Y por ahí mandó matar a un hombre y se comió los testículos. Uy, Dios. Entonces, la gente, pues, impresionante, ¿no? Fue terrible. Sí, mi Era papá, muy pues no, violenta. mi papá no era, digamos que asesino, pero sí contaban eso, ¿no? De que él odiaba a los homosexuales y les mandaba a pegar. Y pues no. Pobre gente. Sí, historias de Colombia. Ah, bueno. Mm. Ah, bueno, señora Patricia, muchas gracias por ayudarme con la entrevista, por compartirnos sus experiencias, tradiciones No, sobre señora, su infancia. no, muy Entonces, muchas agradecida. gracias. Con mucho gusto, espero que le sirva la tarea. Gracias. Bueno, Entonces, hasta luego. buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.